Hola, ¿qué tal? Quería compartir un caso práctico del uso de las redes neuronales recurrentes LSTM. Si bien existen redes neuronales de distintos tipos, en este caso encontré una, digamos, que tiene su uso para memorizar una serie de tiempo de mayor tiempo y quizás trae mayores, digamos, resultados, mejores resultados. Un poco esta red neuronal, digamos, la mejora de una red neuronal clásica. Y para el caso práctico, vamos a simular, digamos, una serie de tiempo. En este caso, son datos de potencia eléctrica de un parque eólico que rescaté. Y en este caso las llevé en horas. Tengo una data de horas de aproximadamente 499 horas, la cual vamos digamos, a simular y pronosticar por medio de estas redes neuronales recurrentes. Si bien tengo una data, digamos, en horas, vamos a formar dos conjuntos. El primer paso sería un conjunto de 451 datos que van a ser para entrenamiento. Y para el test vamos a usar 48, en realidad 48 horas de, de producción de energía. ¿Cómo vamos a estructurar un poco este dato o, digamos, esta serie de tiempo? Hay que preprocesarla para poder ingresarla a la red neuronal. Eh, digamos, tiene un proceso, digamos, no es llegar digamos, ingresarla a las neuronas y que comience a entrenarse. En este caso, va a depender mucho de la variable de serie de tiempo que se quiere pronosticar. Hay que conocer mucho digamos, el contexto de donde se saca la variable. Puede ser una serie de tiempo de temperatura, de un cojinete, vibración, eh, digamos, flujo de algún fluido. En este caso es producción de potencia eléctrica. Entonces yo escogí, vamos a generar algunos paquetes de 16 horas y la hora 17 va a ser, digamos, su pronóstico. Esto, ¿cuál es la idea? De armar todos estos paquetes para poder entrenar a nuestra red neuronal recurrente. Y así la red neuronal aprende de eso para posteriormente, ya llegando a la etapa del test, eh, la red neuronal pronostique las 48 horas que, digamos, están designadas para pronosticar. Ya, entonces, toda la gráfica, digamos, azul va a ser para el entrenamiento y ahí vamos a sacar todos todos estos paquetes que van a estar formados de 16 horas, más una que va a ser la 17, digamos, eh, y la vamos a formar para poder entrenarla. Un poco cómo lo vamos a hacer. Esto es un ejemplo. Tenemos las 16 horas y con su respectiva potencia de generación en cada hora. Y la hora 17 eh, va a ser nuestro objetivo, digamos, o nuestro pronóstico para entrenar a la red. Y así vamos a formar, digamos, este va a ser el primer paquete, ¿cierto? Después el segundo paquete es secuencial, pasa
digamos, al X2 o la hora 2 va a ser el segundo paquete, va a ser el primero ahora. Y finalmente ya la hora 17 ya no va a ser el pronóstico, sino va a ser la hora 18 con todo, digamos, con la potencia que corresponde a la hora 18 de la data de entrenamiento. El paquete número 3 va a comenzar con la hora 3 respectiva potencia, y su objetivo ahora no va a ser la hora 18, va a ser la hora 19. Y así secuencialmente vamos a producir paquetes eh, para poder ingresar estos paquetes hacia el entrenamiento de la red neuronal. Y así ella va a aprender y va a poder pronosticar. Y finalmente un poco explicar los pasos que se deben para guiar para poder hacer una simulación de este tipo. Entonces, tenemos que escoger los datos y conocer la data, el contexto donde se saca y qué es lo que queremos pronosticar. Eh, escoger también el conjunto, cómo lo vamos a separar, el conjunto de entrenamiento y el de test, saber cuánto vamos a usar para entrenamiento y cuánto para el test. El preprocesamiento va a ser un poco lo que hicimos, digamos, trabajar con estos paquetes y a la vez tenemos que normalizar los datos, porque los datos no se van a ingresar con su magnitud, sino vamos a tener que normalizarlos o estandarizarlos para que la red neuronal aprenda con esto, con este dato y todo lo vamos a hacer, digamos, en la misma simulación. Eh, Cuarto paso, diseñar la red. En este caso vamos a estructurar de cuántas neuronas vamos a usar, de qué tipo, las entradas que van a tener, todo eso también se tiene que estructurar. El quinto paso ya es el entrenamiento como tal, que en realidad van a ser varias iteraciones de entrenamiento. Y sexto, vamos a hacer la prueba o el test, que va a ser otra iteración que va a testear para el caso práctico eh, las 48 horas para un poco ver cómo nos va el resultado. La librería que vamos a usar es Keras y vamos a trabajar en un entorno en Python. Así que nos movemos entonces. Los datos yo los tengo en un archivo SSV, lo voy a arrastrar hacia mi notebook en Google Colab de esta forma y queda grabado acá para después usar estos datos. Bueno, estos datos tenemos en un SSV. Entonces importamos las librerías Pandas, NumPy y Matplotlib para trabajar con ellas y posteriormente graficarlas. Eh, Importamos los datos, ¿cierto? Que acá está definido el archivo SSV y el nombre del archivo que arrastramos recién donde están los datos. Hacemos una previsualización de los primeros 5 datos y esto es lo que tiene ese archivo, ese es CSV, y vamos a ver eh, digamos, sus dimensiones son 499 horas o datos y las columnas en este caso son 3. Todos estos pasos son para definirlos, digamos, y acá la columna se llama PE. Entonces, vamos a convertir estos datos, a pasarlos a un data frame con la librería Pandas. Entonces va a quedar, digamos, y vamos
traer solamente los datos de potencia en este caso, y los vamos a redefinir el data frame. Gráficamente, como se ve en los datos, son 499 datos en este caso. Eh, Esta parte de aquí, ¿cierto? Vamos a, como bien le decía, vamos conociendo bien el contexto de dónde sacamos los datos y qué es lo que queremos pronosticar, cuánto el tiempo que queremos testear. Entonces, la longitud, ¿cierto? Del data frame, que habíamos dicho 499, queremos testear 48 horas en el futuro, ¿cierto? 48 en el futuro. Pero en este caso vamos a separar estos 499 datos, habíamos dicho en uno de entrenamiento que va a ser de 451 datos y los 48 restantes van a ser para testear cómo nos va con esta red. Separamos los dos conjuntos en entrenamiento y otro de test. ¿Cierto? Los guardamos en la variable train y test correspondientes. Pintamos, digamos, eh, la longitud de los conjuntos. Entonces, de entrenamiento van a ser 451 y 48 para el test. Un poco, entonces nos va a quedar gráficamente aquí. De nuevo, mira, la columna, ¿cierto? Y nos queda de esta forma. Entonces, separamos el conjunto de entrenamiento pintado en azul y el de test va a ser las 48 horas en naranja, como se describe en la gráfica. Entonces, una vez teniendo separado el conjunto de datos de entrenamiento y test, tenemos que preprocesar estos datos para ingresarlo a la red neuronal. ¿Y qué es lo que hacemos? Escalamos, en este caso estandarizamos los datos, viendo esta librería scalar va a ver los valores máximos y mínimos y va a tratar de normalizarlos para que queden entre 0 y 1 en este caso, ¿cierto? Las potencias eléctricas van a quedar entre 0 y 1. Entonces cargamos la librería que trae el módulo min-max scaler y vamos a guardar, digamos, ese módulo en scalar. Por ejemplo, acá vamos a escalar el conjunto de entrenamiento, ¿cierto? Con esta sentencia de aquí y la de test también. Y lo vamos a transformar con este código que nos permite hacerlo. Ya, ahí quedaron, digamos, como bien decía, este paso es para normalizar los datos que quedaron entre 0 y 1. Posteriormente, si bien recordamos, tenemos que crear estos paquetes, generar estos paquetes digamos, en forma secuencial para que así la red neuronal aprenda de que cada 16 horas pasa el pronóstico 17 y así sucesivamente. Entonces, eso para que se entrene en la red neuronal. ¿Y cómo generamos estos paquetes? Con un módulo, o sea, de la librería Keras viene un módulo Time Series Generator, la cual tenemos que cargarlo y nos ayuda a generar estos paquetes. Eso lo hace todo digamos, este módulo. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejemplo de un paquete de dos eh, conjuntos más uno de pronóstico. Entonces tenemos, en la entrada tenemos dos, esto es un ejemplo, ¿sí? Y va a pronosticar uno. O sea, eso todo para que lo aprenda la red. Cargamos y el generator, digamos, perdón, acá el módulo va a comenzar a generar estos paquetes.
y va a generarlo dentro del conjunto de datos de entrenamiento, ¿cierto? Si bien este conjunto de entrenamiento, bueno, el largo del generator va a quedar en 449, ¿cierto? Porque va a crear los paquetes, digamos, y en este caso queda el primer paquete, digamos, de este valor, y en la variable generator o en el vector generator queda así. Entonces, lo que les decía, dos variables para ingresar a la red neuronal y aprende a que el siguiente va a ser su pronóstico. Y así va entrenándose. Esto a modo de ejemplo. Bueno, guardamos las primeras variables en una variable x, y las pintamos entonces en un vector x y un vector y. Las dos primeras, y la predicción va a ser la figura, digamos, de la hora tercera. Ya, eso fue como un ejemplo. Entonces, vamos a hacer el caso práctico que, como si bien un parque eólico más o menos se estimó, esto se puede ir ajustando dependiendo, como bien decía, del contexto. Escogí 16 horas de producción, en la cual yo sé que tengo un barrido normal para estudiar el comportamiento normal del parque eólico. Podría ajustarse esto bien eh, en caso particular de cada parque. Le puse 16 horas del paquete de entrada y va a pronosticar la hora 17, o que va a ser una, ¿no? En este caso. Entonces, creamos estos paquetes, ¿cierto? Del conjunto de entrenamiento, el nuevo paquete, digamos. Guardamos las variables x, y como primero para, digamos, para mostrar cómo va a quedar. Entonces, vamos a hacer un paquete de 16 horas en las que produce todos esos valores normalizados de potencia eléctrica. Y su predicción va a ser la hora 17. Eso le vamos a mostrar a la red neuronal para que entrene de esa forma. Ya, una vez formados los paquetes, vamos a crear la estructura ahora de la red neuronal para posteriormente comenzar con el entrenamiento. Entonces, de la librería Keras, vamos a estructurar la red neuronal con el módulo sequential, que digamos es como la forma, digamos, más usada de estructurar las redes, y va a tener esa forma secuencial, digamos, ¿cierto? Un poco lo que veíamos en la diapositiva. También vamos a importar desde Keras una red neuronal clásica en este caso, que normalmente son las clásicas que se usan, eh, que también nos van a ayudar para el entrenamiento. Y finalmente vamos a importar lo que va a ser el objetivo de este caso práctico, las LSTM, que viene también de la librería Keras. Entonces lo importamos y, ¿cierto? El modelo, en este caso para entrenar, se va a llamar model. Entonces, estructuramos este model con el módulo sequential. Eh, este tipo de red LSTM tiene esos componentes lo cual uno va ingresando a esta red para ir estructurándola. En este caso yo escojo que tenga de 100 neuronas. Ahora uno puede ir ajustando también eso, va a depender, como bien decía, del contexto de los datos, como porque sabemos que una red neuronal es una caja negra. O sea, no tenemos que ir, ellas aprenden, ellas se entrenan y, digamos, en base a ese aprendizaje que tienen, entregan un pronóstico.
Entonces, esto va a ser, digamos, una ecualización, digamos, que uno puede realizar. En este caso, yo, para el caso práctico, cogí 100. También se le debe ingresar la función de activación. En este caso, ocupé una ReLU y posteriormente los paquetes, que escogimos, ¿cierto? De datos, los ingresamos, en este caso eran 16 y la hora 17 va a ser el pronóstico. De esa forma va a estar estructurada la red, el modelo en este caso, el STM con 100 neuronas. Le agregamos también al modelo una red de salida que va a ser la red clásica, normalmente la dense, y vamos a compilar este modelo. En este caso el optimizador, ¿cierto? Es para optimizar, digamos, trabajar un poco más, que sea más rápido el entrenamiento con un optimizador, en este caso Adams, que escogí. Pues existen también otros. Ahí uno puede buscarlo en la red y ahí existen más. Y la función de pérdida, la MSE. Eso, la función de pérdida es la que va a cierto ir, van a ser los delta de entre el valor entrenado y lo que va entrenándose, entonces hay un error siempre. Entonces, eso es lo que va a mirar este, este modelo. Cargamos estos parámetros, bueno, y digamos, hacemos un resumen del modelo. Entonces, principalmente, este valor de aquí son los parámetros que ocupa el modelo, el STM que configuramos en el paso anterior, y se compone de 40.800 parámetros. O sea, igual es harto, pero eh, digamos, es lo que va a iterar y va a tomar tiempo. Ahora, si uno le agrega más neuronas, esta cantidad sube, ¿cierto? Va a tener más parámetros. Ya, entonces, aquí vamos a comenzar el entrenamiento. Con esta sentencia, fit generator, vamos a, tenemos, digamos, todos los paquetes en la variable generator y los epoch que escogí también se pueden ajustar dependiendo del contexto de los datos. En este caso yo escogí 230 epoch, iteraciones. Podrían ser 200, ahí puede variar. Va a depender un poco cómo vayas, se va haciendo la prueba y error hasta encontrar un poco lo que más se acerca al ajuste del pronóstico, en este caso el entrenamiento. Entonces, esto como son 230 epoch, van a ser 230 iteraciones que va a llevar un tiempo, más o menos de 10 minutos. Para este caso, si fueran más datos, más de 499 datos, fueran 1000 datos, eso va a tomar más tiempo. Entonces, vamos a correr esto y va a comenzar a entrenar la red. Esto ¿ya? Entonces, va a ser 230 iteraciones en la cual va a comenzar a, a entrenar este modelo que creamos con el STM. Entonces voy a poner, bueno, ya llevamos aproximadamente 15 minutos entrenando la red y si se fijan, las epoch ya van llegando a su valor que habíamos definido que eran 230 epoch. Finalmente terminan y ahí finalizó. Entonces, en este caso duró 15 minutos, como ven en la parte inferior del, de la página. Entonces, finalmente, si se fijan, los valores de Lost ya casi convergen un poco ya entre 0,010 a 0,020.
Entonces ya uno puede ir viendo que quizás aumentarle más epoch no, no sería como necesario, es como una recomendación, pero eso uno tiene que ir ajustándolo. ¿Ya? Bueno, entonces la función loss, vamos a visualizarla. El historial, digamos, de toda la iteración que hubo en forma gráfica. Y si se fijan, la función loss al principio comenzó, digamos, 0,06 y su error fue disminuyendo en forma gradual y ya vemos que se estabilizó finalmente la iteración. Entonces, con eso nos deja un poco menos tranquilos de que fue suficiente los EPOs que realizamos. Bueno, entonces vamos a proceder, una vez ya tenemos entrenada la red, eh, tenemos que evaluar esto, eh, digamos, este modelo. Entonces, los paquetes que vamos digamos, a probar en este caso siempre van a ser, en este caso 16, caso particular. Vamos a comenzar a cargar para evaluar eh, la red neuronal. Vamos a cargar un poco el primer paquete, va a ver, digamos, cómo nos va con la predicción, con un valor, en este caso. Cargamos las 16, eh, digamos, 16 horas, las últimas 16 horas del conjunto de entrenamiento para que nos prediga la hora final, ya en este caso la estructura del conjunto de datos, vamos a predecir la que ya no está en el conjunto de entrenamiento, sino va a predecir el futuro de una hora para lo que vamos a mostrar. Entonces, eh, vamos a ver cómo nos resulta, si nos da valor cercano, según el modelo lo que predijo. Perdón. Eh, entonces la guardamos en la variable primer batch, digamos, para evaluar. Entonces, predecimos el valor, ¿cierto? O sea, para ver qué valor nos da el futuro en la primera hora y nos da este valor. Y vamos a ver en el valor, en el conjunto de test, cuál es el valor que debería habernos dado, digamos, el real, ¿cierto? Y nos da un poco bien cercano. Esta es la predicción, acá arriba, y este es el valor real, primer valor del conjunto test, no el conjunto de entrenamiento, conjunto test. Y podemos ver que nos da cercano, un poco bien la predicción, como primer ejemplo, digo, primer valor del futuro que está pronosticando nuestro modelo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a pronosticar las 48 horas que decidimos testear, las 48 horas del futuro, y la vamos a comparar con el conjunto test o el conjunto real digamos, que existe y ver cómo nos va. Y para eso vamos a trabajar con un ciclo, vamos a hacer un ciclo for, en la cual, que consiste que eh, habíamos dicho que son las 48 horas, ¿cierto? El largo del test. Y vamos a comenzar a predecir a medida que, o sea, la generación de pronósticos de cada hora va a ser, vamos a separar las últimas 16 horas del conjunto de entrenamiento y va a pronosticar la hora 17 ya el futuro. Después, el siguiente paquete va a ser, vamos a restarle al conjunto, ya no van a ser 16 al conjunto de entrenamiento, van a ser 15. ¿Por qué? Porque el 16 va a ser la hora 17 pronosticada en el primer ciclo, en la primera iteración, y va a pronosticar la hora 18. Entonces, nuestro pronóstico se va a ir basando en lo que va prediciendo, pronosticando, y
va a ir generando el siguiente valor futuro. Entonces, ya tenemos 16 datos nuevos para iniciar este ciclo y todos los demás datos se van a ir en forma secuencial corriendo. Y así va pronosticando, digamos, las 48 horas. Y todo esto lo hacemos, digamos, lo vamos guardando en estas variables eh, predicción actual, digamos. El primer paquete lo va a ir guardando en esta variable y eso lo vamos a ir guardando en este vector test prediction, digamos, ah, donde va a ir guardando la predicción de la hora que se va del futuro. Y la vamos agregando en este otro vector, ¿cierto? De paquete, digamos, de actual paquete. Entonces hacemos correr el ciclo for, que no toma mucho tiempo, usando, digamos, el modelo que ya está entrenado, llamado model. Bueno, ahora, entonces, tenemos que hacer una transformación inversa de los datos que están normalizados entre 0 y 1, ¿cierto? Y llevar los valores nominales. Guardamos en data frame test y agregamos a ese mismo data frame los valores eh, pronosticados. Entonces, mostramos un poco la predicción y vamos a proceder a visualizar en forma gráfica el test con la prueba. Entonces vemos la predicción con respecto a los valores reales de test. Y vemos una cercanía y un pronóstico bien eh, ajustado para el modelo que nos resultó, en este caso, de potencia generada de un parque eólico. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Saludos, que espero que les sirva.